El método. El método forma parte del conjunto sistematizado de la ciencia, así como la teoría y la técnica. El método de investigación, ¿por qué es importante? Cuando uno hace investigación, ciertamente debemos usar nuestra lógica, pero esa lógica nos obliga a establecer un camino específico, una serie de actividades, una serie de operaciones a cumplir para poder estudiar algo con bastante objetividad. Entonces de esto vamos a hablar en esta oportunidad. El método forma parte del conjunto sistematizado de la ciencia, porque es un elemento o una parte cuando uno desea hacer ciencia y sabemos que necesitamos a los procedimientos especiales, lo que vendría a ser el método. Respecto a la teoría, podemos decir que cuando el hombre busca hacer ciencia y busca abordar un fenómeno problemático, cuando busca estudiar una situación crítica en una organización, en una empresa, obviamente el hombre tiene que contrastar lo que ve versus lo que dicen los enfoques teóricos. Ver lo que dice la teoría. Por ejemplo, si estoy observando en una empresa de que el personal no tiene un compromiso organizacional, no tiene compromiso con su trabajo, compromiso con la empresa y no cumple finalmente con las tareas o especificaciones para lograr los objetivos y metas de su área de trabajo o de la empresa misma, entonces yo parto de que tengo una situación crítica. La situación crítica es que el personal no tiene compromiso organizacional. Entonces observamos que el personal no tiene un compromiso organizacional, pero para poder entonces comprender esta situación crítica, este fenómeno problemático, este problema de investigación, yo tengo que contrastar con los enfoques teóricos que me hablan sobre qué es el compromiso organizacional. Porque si yo no estudio esa teoría, entonces ¿cómo puedo llegar a resultados u observaciones específicas o tratamientos específicos que voy a dar para solucionar un problema? Si no sé qué comprende el entendimiento, la totalidad de lo que es un compromiso organizacional. Eso me lo brinda la información teórica que aparece en los libros. Entonces, la teoría me va a ayudar a explicar la realidad, me va a orientar a una solución del problema, pero sabemos también que la teoría es un conjunto de conceptos, de clasificaciones, categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad basada en estructuras complejas de conocimiento que se encuentran ligadas a la práctica. Entonces, la teoría finalmente es todo, porque si no tenemos enfoques teóricos, conceptos, principios o leyes de acuerdo al tema a investigar, al objeto a estudiar, entonces voy a ser incapaz de explicar ese problema y tampoco darle una solución técnica, científica a ese problema. Respecto a la técnica, podemos decir que es el conjunto de reglas, actos coordinados, procesos y operaciones para llevar a cabo una actividad o tarea concreta, con máximo aprovechamiento de los recursos aplicables en el proceso de investigación. Un ejemplo de esto es que cuando a nosotros nos dan una hoja, nosotros pensamos que es una encuesta, pero estamos equivocados. Lo que nosotros recibimos es el instrumento que vendría a ser un cuestionario. Y la técnica que la persona ha aplicado sobre nosotros sería la técnica de la encuesta. Bueno, entonces vemos que el método es el camino que yo sigo hacia algo. Ese algo es el objeto de estudio, el objeto de investigación. En pocas palabras, la situación crítica que yo deseo estudiar. Y en sentido global, el método hace referencia al conjunto de actividades intelectuales que establece los procedimientos lógicos, forma de razonar, reglas, etcétera, que hacen accesible captar la realidad y que me permite encontrar resultados en la investigación. Me permite generar un conocimiento científico para entender los hechos que se presentan en nuestro ambiente. Nosotros tenemos los siguientes métodos: observación, inductivo, deductivo, analítico, sintético, experimental, comparativo, estadístico, etcétera. Bien, del conjunto de los métodos señalados anteriormente se estudiarán los siguientes: observación, analítico y sintético, inductivo y deductivo. El método de observación. ¿Qué es el método de observación? La observación como procedimiento de investigación se entiende como un proceso mediante el cual se percibe deliberadamente, o sea, a conciencia, rasgos existentes de la realidad u objeto de conocimiento. El método inductivo
Se realiza en base a los hechos o fenómenos particulares para lograr explicaciones o conocimientos generalizables. Por tal razón, conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencia premisas verdaderas. La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el problema de la investigación. ¿Qué es el método deductivo? El método deductivo parte de los principios generales para tratar de conocer o explicar fenómenos particulares. El método deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Relación entre la inducción y la deducción. Inducción y deducción son los métodos de conocimiento que no son incompatibles sino complementarios. Al utilizar el método de la inducción y la deducción, el investigador conoce la realidad en la unidad de lo particular, lo singular y lo general. El método analítico. Este método separa las partes integrantes del objeto de investigación con la finalidad de descubrir los elementos que conforman. Se debe aplicar el análisis mental o lógico. El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de investigación. En resumen, con el análisis se estudia la realidad desintegrando sus elementos unos de otros. El método sintético es la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales de los objetivos. El propósito es fijar las cualidades y rasgos principales del objeto. En resumen, con la síntesis se relaciona o recompone los elementos, obteniendo una visión global del conjunto del objeto de investigación. Relación entre el análisis y síntesis. El análisis y síntesis no actúan separadamente a pesar de ser diferentes, sino constituyen una unidad como método. El conocimiento de la realidad puede obtenerse a partir de la identificación de las partes que conforman el todo, análisis, o como resultado de ir aumentando el conocimiento de la realidad, iniciando con los elementos más simples y fáciles de conocer para ascender poco a poco, gradualmente, al conocimiento de lo más complejo, o sea, la síntesis.